En este video vamos a hacer un panorama general acerca de las dos teorías que normalmente se enseñan en las instituciones educativas de México, siendo la primera de ellas la hegemónica, debido a que incluso se encuentra en la base de nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la reforma del 2011. Y la segunda de ellas es una teoría que es un poco menos conocida en el ámbito jurídico, pero que sin embargo comienza a tomar fuerza en el país. A partir del cuadro que ustedes tienen en su pantalla, vamos a realizar en este video nada más les comento, vista panorámica de las dos teorías, para en posteriores videos ir desarrollando cada tema en relación a estas dos teorías. Primero tenemos en la parte de arriba a la teoría que les comentaba, que es la hegemónica, y el cuadro está dividido en tres. Primero vamos a tener el origen según la tradición, las distintas tradiciones, las dos tradiciones que estamos analizando, los fundamentos, y en tercer lugar vamos a tener algo que sería la actualidad de estas dos tradiciones, o que yo he observado que se encuentran ahí presentes. En primer lugar tendríamos el origen, en la tradición que yo denomino europea norteamericana, pero que normalmente en la academia se le designa el nombre de teoría liberal, precisamente en gran parte por este origen en la Revolución Francesa y en la Constitución de los Estados Unidos, que iremos desarrollando como les mencioné anteriormente. El origen que maneja la tradición latinoamericana, que tiene más o menos su inicio en los años 80, pero que en realidad el origen de los derechos humanos lo ubicaría en 1492, en el encuentro de dos culturas, la española y la americana, y posteriormente, o sea, como origen, vamos a tener esta discusión acerca del indio, si el indio es hijo de Dios, y que podemos traducir, si es hijo de Dios, es ser humano. Y entonces esta discusión se realizó principalmente por parte de algunos sacerdotes dominicos que tenemos aquí presentes, Bartolomé de las Casas, Victoria, Suárez y algunos otros que iremos viendo en otros videos. Sin embargo, cabe mencionar que aquí surge una duda, y precisamente para ponerlo a discusión y reflexión de ustedes. Esta tradición maneja como origen las discusiones acerca de la naturaleza del indio. Sin embargo, sería interesante ver cuál sería la versión de los dominados, porque la discusión versaba si el indio era hijo de Dios, o le pudiéramos llamar humano, o casi humano, o prácticamente bestia. Entonces, esta versión de alguna manera es de construcciones realizadas a partir de los dominadores. Habría que observar la visión del indio, aunque esta visión es un poco más difícil de rastrear a través de la historia, precisamente por esa dificultad de que tendríamos que buscar dentro de la oligarquía indígena alguno que hubiera aprendido español y que haya escrito ciertas cosas. A lo más que he encontrado han sido los códices, pero habría que interpretarlos en cierta manera. Lo iremos desarrollando poco a poco. La segunda línea, tendríamos los fundamentos. Si ustedes observan, el primero de los fundamentos es el fundamento positivista. Esta es la declaración de Norberto Bobbio cuando dice que los derechos humanos no se necesitan fundamentar más, porque su fuente o su fundamento estaría ya escrito. Es decir, como ya tenemos constituciones y tratados internacionales, entonces ya lo de menos es fundamentarlos, sino la intención de Norberto Bobbio era que los buscáramos aplicar. La segunda fundamento sería la razón kantiana, en esa pretensión de la modernidad, de una universalidad, de buscar lo uno de las cosas, pero a través de la razón. Entonces, a través de esta razón yo voy a buscar esa cosa única que encuentra en la naturaleza, pero el problema que esto genera es que si el que tengo enfrente no llega a esa razón, normalmente es porque no está razonando correctamente. Y nos olvidamos de que quien está razonando de esa forma y llega a ciertos derechos humanos, tiene toda una construcción de vida cultural y psíquica que le hace llegar de alguna manera esa razón. Entonces, propiamente la modernidad, ¿no? A través de la razón yo llego a ciertos derechos que supuestamente están en la naturaleza, y que hay una autora española que dice que esto nomás fue sustituir la palabra Dios por la palabra naturaleza. Después vamos a tener el discurso de Habermas, que ya pertenecería un poco más a la posmodernidad,
y que a través de que nos dimos cuenta el siglo pasado de que esta única razón que está en la naturaleza y a la cual llego a través de cierta reflexión, no era tan cierto. Y entonces la realidad es dinámica y ante esa realidad dinámica pueden existir muchos mundos, pero para evitar esta existencia de muchos mundos, Habermas va a decir que a través de un discurso entre distintos participantes, lo llegaremos a ver en el momento indicado, vamos a formar derechos humanos, pero en comunidad a través del diálogo. A este diálogo vendría el fundamento del discurso argumentativo que más o menos lo plantea Gadamer en Verdad y Método 2, donde está enfrentando ese problema de Habermas, de que en ese discurso hay excluidos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y sobre todo, de que en derechos humanos, los derechos humanos no pueden estar a la postre de las mayorías. ¿Por qué? Porque precisamente los derechos humanos buscan proteger a todos. Y como lo vamos a ver en la tradición latinoamericana, nos vamos a inclinar por proteger a los oprimidos. Así Gadamer, para evitar ese problema de Habermas, sin llegar a esta parte de los oprimidos, diseña o se presentaría aquí en este video como un fundamento del discurso argumentativo. Normalmente tiene dos, dice un amigo, folletitos, Verdad y Método 1, Verdad y Método 2. Verdad y Método 1 pudiéramos decir que él llega a la conclusión de que no hay realidad, sino que todos son interpretaciones, y Verdad y Método 2, donde se exponen varios artículos, conferencias, discursos, y donde se plantea más o menos, o al menos desde mi perspectiva, se plantea el discurso argumentativo para evitar que esta situación de los derechos humanos esté a las mayorías. Después vamos a tener la metafísica constructiva creada por Robert Alexy en un artículo que publicó en Doxa y que parte de esa metafísica constructiva viene en sus libros. Y esta metafísica constructiva no es más que una descripción de la realidad, pero que se hace a partir del pensamiento razonado y argumentado. Así, este sería nuestro fundamento principal para los derechos humanos. En el garantismo, esta metafísica constructiva, para mí, en mi opinión, estaría en el legislativo. El legislativo tendría que argumentar para elegir cuáles son las mejores formas de legislar y presentar los derechos. Y en la metafísica constructiva, bueno, más bien en la teoría de Robert Alexy del neoconstitucionalismo, estaría prácticamente en la forma en que se argumentan los derechos humanos, porque precisamente gran parte del neoconstitucionalismo sería que la Constitución se argumenta de distinta manera a las otras leyes. Y entonces la metafísica constructiva sería ese discurso lógico-matemático que se realiza no en el legislativo, pero sí en el poder judicial, nuestra Suprema Corte en el caso de México. Después vamos a tener los fundamentos de la tradición latinoamericana. En la tradición latinoamericana podemos encontrar en un libro de Alejandro Rosillo, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, se encuentra un libro que se llama Los Fundamentos de los Derechos Humanos en América Latina. Y en este libro de Editorial Itaca vamos a tener tres fundamentos que Alejandro Rosillo saca a partir de esta tradición y que al parecer también los toma de su tesis, que son la praxis de liberación, la vida y la alteridad. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Por otro lado, tendríamos también a Jesús Antonio de Aguascalientes, que tendría, para mí, en mi opinión, la persona humana como el fundamento de los derechos humanos, la vida humana, y esa vida humana interpretada a partir de la analogía o la hermenéutica analógica. Esto lo podemos ver a partir de su libro que se denomina Justnaturalismo Histórico Analógico, ¿no? A partir de la vida y la realidad concreta y de ese derecho que surge del pueblo, vamos a tomar una serie de derechos humanos que van a estar presentes y que siempre deben de buscar la vida humana como el analogado principal. Así pasamos. Un fundamento que pudiéramos agregar es el de Antonio Salamanca Serrano, que tiene un libro que se llama La Fundamentación de los Derechos Humanos desde la tradición latinoamericana o desde América Latina, incluso está en Jurídicas de la UNAM. Y este libro va a fundamentar los derechos humanos a partir de Javier Zubiri y propiamente
retomando de Zubiri esta intención de lo real. O sea, los derechos humanos se tienen que vivir. Si no se viven derechos humanos, entonces no tenemos derechos humanos. Y entonces la interpretación va a surgir siempre desde la realidad. Ya no va a ser esta descripción de la metafísica constructiva, que es una descripción de una realidad interpretada, sino que sí, va a ser una realidad interpretada, pero que pretende o tiene pretensión de acceder a esa realidad, ¿no? A partir de Javier Zubiri. Y bueno, en el tercer cuadro tendríamos la actualidad. ¿Cuál es la actualidad de esta tradición europea norteamericana? Pues prácticamente el garantismo y el neoconstitucionalismo. En México, en el artículo primero, a partir de la reforma del 2011, podemos encontrarlos en el artículo primero, párrafo 1 y párrafo 2. Y claramente están ahí, ¿no? Cuando la Constitución dice que los derechos humanos son una serie de principios o valores que otorga la Constitución y que todos tenemos derecho a gozar de estos derechos junto con sus garantías, estamos en presencia del garantismo. Cuando la Constitución dice que se debe interpretar los derechos humanos bajo, primero, la interpretación conforme, y después, cuando no se puede hacer esta interpretación conforme de sacar lo mejor de los dos derechos humanos, vamos a tener en el caso del neoconstitucionalismo, vamos a tener presente la ponderación de derechos mediante el principio pro persona, que anteriormente se llamaba pro hominem, pero que ahora se llama pro persona, o se le conoce como principio pro persona. Del otro lado, desde la tradición latinoamericana, me parece, a mí es mi interpretación, que hay ciertas partes del derecho y ciertas partes de la actividad judicial que empiezan a aplicar esta cuestión que iremos discutiendo en siguientes bloques sobre que el derecho humano se tiene que vivir y parte de la realidad. O sea, ante ese pensamiento que yo describo y todo, el derecho humano parte de la realidad. No es un realismo ingenuo porque lo vamos a ir viendo y desglosando poco a poco. Se entiende que a veces no se puede llegar a la realidad, pero no podemos renunciar a eso, ¿no? Y aquí vamos a tener algunas cuestiones como el derecho alternativo, que es este derecho que realizan los abogados para interpretar el derecho a favor del oprimido. El uso alternativo, perdón, al revés. El derecho alternativo va a ser el derecho que usan los jueces para interpretar y dictar sentencias a favor de la justicia frente a algún derecho injusto. Ejemplo, después lo vamos a ver, los jueces gauchos de Brasil. El segundo punto va a ser el uso alternativo del derecho. El uso alternativo del derecho, ahora sí, es ese derecho que usan los abogados y que interpretan los abogados con lo que hay a favor del oprimido. O sea, interpretamos el derecho o a veces hasta podemos inventar, pero siempre considerando, buscando la justicia. Y como les mencioné, a favor en esta tradición del oprimido. La praxis de liberación de las asociaciones civiles, pues va a ser toda esta práctica de asociaciones que no es propiamente derecho, pero como aquí en esta tradición intentamos explicar que los derechos humanos son, si se viven en la realidad, entonces estas asociaciones tienen varios métodos, como son las manifestaciones, son la ayuda directa a las personas, son la concientización mediante foros y varias cuestiones ahí, ¿no? Lo vamos a ir viendo adelante, como les menciono. Y por último tendríamos los pueblos americanos con su praxis distinta a la que nos domina, ¿no? Esa praxis que nosotros tenemos en las ciudades más o menos occidentales que hemos formado de competencia, de trabajo duro, de sacrificar la vida, todo eso, frente a esta praxis de los pueblos latinoamericanos que se manejan distinto, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, espero que el video les haya gustado, pero sobre todo yo espero que el conocimiento que aquí he transmitido nos sirva a todos para que se transformen ustedes y sobre todo para que me hagan llegar sus comentarios precisamente para mejorar. A lo mejor si ustedes ubican alguna otra actualidad del derecho de la tradición latinoamericana o alguna otra cuestión que haya producido la tradición europea, pues abajo dejo mi correo y por este mismo medio de YouTube también pueden realizar esos comentarios. Les agradezco.